Mira, los kits serológicos para la enfermedad de Augeski, tenemos la suerte, la enfermedad de Augeski tenemos la suerte que es una enfermedad que en el mundo fue muy estudiada. Entonces, hay muy buenos kits serológicos y muy buenas vacunas también. Tenemos la posibilidad de, a través de los kits serológicos, de diferenciar animales infectados de vacunados, con una altísima sensibilidad y una altísima especificidad. Los kits serológicos están cercanos nunca vamos a hablar de 100%, pero están por encima del 90, 90, algunos cercanos al 99%. Bien. La única desventaja que tiene la serología es que vos tenés un periodo de tiempo, de ventana que se denomina, entre el momento que el animal se infectó hasta que aparecen los anticuerpos desarrollados por el animal frente a la infección. Y eso oscila entre los 7 y los 14 días. O sea, si vos tenés síntoma, el animal se enfermó, para que la serología te sirva realmente para descartar la enfermedad, vos tendrías que estar chequeando los 14 días posteriores al síntoma. Ajá. Bien. Si Bien. vos sacas sangre inmediatamente en el momento que vos tenés signos, podés tener un falso negativo. Bien, y los Bien. signos digamos, se confunden con otras enfermedades que el animal pueda llegar a tener o manifestarse de forma tal de que vos tengas justamente un falso positivo serológico. Falso positivo serológico, como te decía antes, no, en principio es bajo la chance, digamos, porque los kits serológicos son muy específicos. Ok. Están No muy hay bien reacción desarrollados. cruzada con otros anticuerpos. No, no, no. En eso hay que llevar tranquilidad de que, de todas formas, está la posibilidad de que si hay un reactante único, por eso es bueno identificar al animal que uno sacó la sangre, y si tengo un reactante único, poder ir y repetir la muestra. Y ahí, por ahí descartamos o nos sacamos el susto de encima de que pudiéramos tener un falso positivo. No es frecuente, pero ha habido algún caso en alguna granja que encontró algún falso positivo. Pero realmente en 20 años yo vi un solo caso, creo, de granjas que tuvieron un falso positivo. Okay. Luis Pedro Lordoy dice, a simple vista, ¿cómo diferenciamos a Augeski de Pierce? Y buena pregunta. La única diferencia que tienen, los dos afectan lo reproductivo y los dos afectan lo respiratorio. La diferencia en el caso de Augeski es que produce una signología nerviosa muy característica en los lechones. Los Ajá. animales tiemblan y tiemblan, o sea, tendría que compartirles por ahí una filmación, pero no lo tengo a mano, pero hay un temblor característico y al final los animales se caen y terminan pedaleando. Tal vez ahí el diferencial podría ser un brote de policerositis, un estreptococo. Pero Claro. la diferencia es que acá se te muere el 80-90% de los lechones de la misma edad. Eso no pasa con una enfermedad como estreptococo. Coco. Claro, Claro, ¿eh? claro. La principal diferencia con Pierce, básicamente en un brote, sería lo nervioso. Ujú. Porque Pierce te mata lechones en maternidad y como es, pero a través de un síndrome más inmunológico, digamos, y respiratorio, ¿no? De inmunodepresión. Bien. Pero muy buena pregunta. Antes, digamos, hace un tiempo atrás, se exigía el sangrado en granjas de 200 madres para arriba, después se implementó de 100 madres para arriba y ahora esta nueva normativa de 100 para abajo también, con un periodo de 6 meses hasta 100 madres y de cada 4 meses, al igual que la de genética, las mayores de 100. Ahora, ¿se tiene que hacer el sangrado en todas las madres o en un porcentaje de madres, Javi? Se hace en un porcentaje, hay una tablita
que ha compartido el SENASA, digamos. Antes era un número fijo, era 60-30 para el libre, y ahora pasó a ser, mira, tengo la ayuda en memoria acá que justo lo estaba mirando antes de conectarnos, pero no es un número que no es fijo, por lo tanto va a ser conveniente que tengamos a mano la tablita, digamos. Pero Ajá, básicamente el rango oscila entre 34 y 63 madres, en donde, por ejemplo, te digo, de 51 a 100 madres, 48 muestras, y de 100 a 200 madres, 55, de ajá. 200 a 300, 58, y así sucesivamente, no te quiero aburrir, digamos. Bien. Está bien, pero Pero antes digamos, era 60, si vos eras libre, teniendo 100 madres o teniendo 1000, digamos. Y ahora 60 es entre 501 y 1000 madres. 62. bien. Entre 501 y cambió un poquito eso. Eh, y sí, otra diferencia es bueno, que se incluye por ahí la recomendación. Antes, por ejemplo, no, vos sangrabas reproductores, ahora habría que sangrar, por ejemplo, machos de retajo, porque son los animales que recorren un poco toda la Claro. granja. Hay varios detalles que fueron recopilados por el SENASA en un periodo de consulta, eh, que para mi punto de vista fue muy importante, y se fueron atendiendo las distintas recomendaciones de los distintos técnicos, y bueno, surgió esta resolución que vos nombrás, que es producto de esa consulta con la Federación Porcina, con distintos técnicos, etcétera, y creo que es superadora, digamos. Después podrá haber Ujú. algún detalle más o menos que seguramente nos daremos cuenta en el correr del tiempo que puedan ser mejorables, pero, pero suma mucho, suma ¿Y mucho. cuándo entra Bien. en vigencia? ¿Cuándo entra en vigencia? ¿O ya está vigente? 6 meses, 180 días. Dentro de 6 meses. Sí. Ah, ok, ok. Eso le Parece da tiempo a mucho, las granjas. Sí, decir. parece mucho, 6 meses, pero hay que tener en cuenta que esto lo venimos discutiendo hace mucho tiempo. Entonces, Claro. hoy ya pusimos un plazo, es un avance. Esos 6 meses le permite a la granja adecuarse, le permite a la granja tomar alguna política preventiva. O sea, que digamos, el productor en eso de acá a 6 meses, o sea, para el 1 de junio del 2026, bueno, un poco antes, digamos, ¿cómo tiene que ser la foto de ese momento comparada con la foto de ahora? Debería pasar que en este periodo de 6 meses eh, lo que ocurra es un proceso de comunicación muy fuerte con los productores que por ahí a veces están más alejados de las radios, como bien dice, hablando analógico, como bien dice, en donde, eh, en donde haya una comunicación activa y que no sea esto una cosa del último día, o Claro, que te des cuenta cuando te bloquearon los movimientos de animales, de que claro, tendrías que haber hecho un sangrado. Es por eso un poco el periodo de tiempo. Y la otra es también una cuestión hasta económica, digamos, o de hacer una previsión de contactarte con un veterinario acreditado, bueno, la toma de muestras, informarte, etcétera, etcétera. Por eso un poco ese periodo se consideró lógico como para que esas granjas más vulnerables por ahí o más aisladas sean comunicadas y se logre el objetivo un poco de tener ese sangrado, digamos, inicial y ese sangrado sucesivo cada 6 meses, ¿no? bien. Y esas prácticas que define la normativa son, digamos, de libre incorporación por parte de las granjas o tiene un grado de obligatoriedad? El grado de obligatoriedad lo establece un poco el que se te bloquean los movimientos, digamos. Ok, Eh, entonces, no vas a poder comercializar a frigorífico o vender a un establecimiento de engorde, digamos, si no tenés tu RENFPA en orden y no vas a poder sacar DTE, digamos, para transporte. claro. Ok. Eso un Digamos que poco. si no tenés el sangrado, no vas a, se te bloquea la granja, ¿no?
Este, Y hoy la realidad es que con los sistemas, con el uso de la tecnología, eh, la realidad es que estamos a la vuelta de una tecla, digamos. Claro. claro, Y, O y sea, la hasta disponibilidad de los los sistemas kits. se programan automáticamente, ni Claro, siquiera tenés que estar físicamente a las 7 de la mañana dando de baja de test, digamos. claro. No sé Y cómo la lo estará disponibilidad. haciendo Senasa, ¿no? Pero, porque no Sí. conozco la cocina del sistema, pero se me ocurre que hasta debe ser automático. Claro, claro. Y lo que es la disponibilidad de los kits para hacer el sangrado, para hacer todo eso, digamos, de lo que respecta a la importación, habilitaciones, autorizaciones, ¿eso está todo en orden? ¿O también Mira, va a estar hubo, dentro de 180 días? hubo alguna cuestión hace, bueno, cuando tuvimos el mayor estrés cambiario, como que dice, en el país, en donde hubo un momento en que parecía como que iba a faltar kit serológico, pero la realidad es que nunca faltaron. Ok, Y hoy está bastante fluido eso. Hay bien. disponibilidad de kits serológicos de distintas marcas, digamos, eh, en el mercado y es fluido, digamos. También hay varios laboratorios de red, digamos, que trabajan muy bien. O sea, la serología está disponible, podemos decir que está disponible y, y está bien monitoreada, está bastante aceitado el sistema. No es excusa, digamos. No sería excusa. Bien, Eh, bien, bien. y también decir que procesar 60 muestras puede tener un costo de 300, 400 mil pesos, que yo creo que para una granja comercial no es muchísimo dinero, digamos. Eh, Pensado en un flujo de producción de 6 meses, no es mucho dinero. Ujú. Pero bueno, a veces cuando uno está con la soga al cuello, un Claro, milímetro, digamos, es mucho. claro. Pero bueno, veremos en el devenir, digamos, del inicio de la implementación del plan cómo va, ¿no? Bien. Pero sí un comentario que por ahí hablamos de periodos de tiempo, sangrar cada 4 meses, sangrar cada 6, y pasó en algunas granjas que un mes después del sangrado tuvieron síntomas. Y si nosotros nos ciñéramos como única herramienta, digamos, al sangrado periódico, nos pasaría que tendríamos 3 meses de tiempo, suponete si el último sangrado, que es cada 4 meses, del último sangrado te infectaste un mes después, vos estarías 3 meses sin diagnóstico, ¿sí? Entonces, recalcar que cuando tenemos síntomas, una elevada mortalidad, que no llegamos a un diagnóstico, tener dentro de los diagnósticos diferenciales a esta enfermedad. O sea, y tener en cuenta de que si hacemos serología, tenemos esos 14 días de ventana. Por lo tanto, a veces puede ser necesario hacer una PCR para detectar el virus, ahí no tenemos periodo de ventana, o esperar esos 14 días para hacer la serología, o hacer lo que se llama la seroconversión, ¿no? Tomo muestras hoy y dentro de 14 días nuevamente, y si soy 2 veces negativo, ahí me quedo tranquilo de que no fue un gesti, ¿no? Ruth Macedo dice, solo podrán hacer sangrado veterinarios autorizados y el costo lo asume cada productor, aunque sea AF, no sé qué es, tal vez vos sepas. Dice, pregunto porque antes había algunas excepciones para productores con RENAF y RENSPA. Eh, no quiero, tal vez en la próxima podrían entrevistar a alguien de la federación, pero hubo una iniciativa de la federación en el sentido de, claro, de ir a tratar de cubrir algunos costos a través de un aporte voluntario de los miembros de la federación, Eso sí. de cubrir costos de sangrado y procesamiento de las muestras. Eh, Eso no sé bien en qué quedó, no quiero hablar por ellos porque no tengo toda la información, pero en principio el plan es por cuenta de los productores, respondiendo un poco a lo que pregunta
María Russo. Ruth. Lo que sí se estableció, bueno, un poco lo que hablábamos antes con vos, Ale, es el número mínimo de hembras a partir del cual actualmente es de implementación obligatoria. ¿Sí? ¿Cómo nos tendríamos que manejar los productores con el ingreso de cachorras? ¿Tendríamos que exigir el certificado de libre Aushesky o confiar en lo que han hecho? Es obligatorio el libre de Aushesky, como es el obligatorio en los centros de inseminación artificial. Sí, sí. O Ricardo sea, dice, lo que sí puede hacer, si quiere para mayor tranquilidad, es pedirle a su proveedor de genética que le haga llegar el último resultado negativo Aushesky. de Aujeski, que seguramente lo tienen porque es un PDF que se lo pueden mandar por WhatsApp, digamos. La toma de Pero muestra, la toma de sí, muestra es siempre aleatoria o toman siempre los mismos animales, dice Ricardo. la toma de muestra debería ser aleatoria, sí. Sí. Ujú. Y si una granja es grande y tiene, esto es un poco ya un criterio profesional personal, yo lo que hago es, si la granja es grande, trato de moverme por la granja, digamos. O sea, si son 60 muestras, si hay 6 galpones, por decir, tratar de tomar 10 animales por galpón. ¿Sí? Porque Bien, yo puedo tener una subpoblación en un galpón, particularmente si mi sospecha es un reciente ingreso de la enfermedad y yo sé que el problema empezó en el galpón número 1, supongamos, me pasó, yo le pedí al encargado que me lleve a dónde está el corral en donde él vio los primeros síntomas. Entonces yo saco las muestras dirigidas, digamos, eh, porque ahí asumo que tengo más tiempo de evolución del proceso y tengo más chance de encontrar los anticuerpos, ¿no? Pero si no, en general, en una granja negativa sin síntomas es al azar. Yo habitualmente, por ejemplo, muestreo reproductoras recién destetadas, porque, bueno, son hembras que no están preñadas, no están lactando, eh, y bueno, bien. se sangra todo ese grupo de animales que por ahí están accesibles, ¿no? Digamos, Sí. bueno, a partir de esta normativa ya a nivel informativo, Javi, también se ha replanteado o se ha recategorizado, ¿no? Es decir, convengamos que esta es la normativa 810, me parece, barra 2025, que hay dos categorías, la categoría libre de Aushesky y bajo vigilancia, ¿sí? Las Sí. bajo vigilancia son las que han dado positivo en su momento. No, o sea, bajo vigilancia, lo que vos haces es, o sea, vos tenés básicamente un cambio grande que antes era, vos tenías negativo y libre, podías ser negativo y tener 6.000 madres, y ser libre y tener 200 madres. Claro. Dependía del objetivo productivo que tuvieras. Ahora, todos 100 madres para arriba pasan a tener el mismo requisito que antes lo tenía una cabaña o un productor de genética. Genética. Ahora todos tienen que salir. De 50 madres a 100 madres, ahí tenés el requisito que tenían antes, las negativas. O sea, sangrar cada 6 meses. Seis ¿Sí? meses. Después tenés una categoría de la granja en saneamiento, digamos, que sería la que Bien. tiene algún antecedente de enfermedad, serología positiva o enfermedad, activa o no, o que esté vacunando, digamos. Entonces esa granja no pasa a ser negativa hasta un año de haber dejado de vacunar y tener serología negativa. Ujú. No sé si te respondí la pregunta. Bien, perfecto. Y ahora también está la categoría que a lo mejor antes no se tenía en cuenta, que eran los invernadores, los Claro. engordadores que usaban el lechón para engordar. Eso no estaban, no tenían la exigencia de hacer sangrado. Ahora esta es una categoría de invernador porcino protegido de Aushesky.
Ese sí o sí tiene que vacunar, tiene que sangrar también. Ese tiene que vacunar los animales al ingreso, tener algún tipo de instalación para tener esos animales tipo recepción, en donde se hace la vacunación y después entra el sistema. Bien. Eh, Tiene que vacunarse dentro de los 14 días de ingresados. Exactamente. Se tienen que Bien. vacunar y el sangrado es obligatorio al prefaena, digamos, o en frigorífico. No, ok. Eh, pero la vigilancia es en Bien. frigorífico, o sea, prefaena. Y ahí ves si es positivo o negativo. Para no tener que vacunar, o sea, porque vos podés estar engordando animales y pretender no vacunar, en ese caso vos tenés que demostrar que tu origen de animales es negativo y no es múltiple. O sea, yo me Ujú. establezco un contrato con Eitel, que él tiene cerdas, él es negativo o libre de la enfermedad y me vende exclusivamente a mí. Perdón, y yo le compro exclusivamente a él. Entonces yo recibo animales de él, todos negativos. O sea, como que transferís la responsabilidad, digamos. Exacto. Como, o sea, pasás a ser como si fuera un integrado. Claro, claro. Bien, Ahí, si bien. vos sos, si el productor de lechones es negativo y yo soy negativo, no vacunamos. Ujú. Pero Bien, tenemos que demostrarlo, digamos, a través de las Bien. vacunaciones sistemáticas, etc. bien. Y Bien. declararnos que somos una unidad epidemiológica. Claro, claro. Javier, yo tenía una consulta porque leí muy por arriba la normativa y me llamó la atención cómo fue la progresión o cuál fue digamos, lo que ustedes vieron, porque entiendo que estuviste activamente en la confección de esta normativa. ¿Por qué antes tenías como un piso granjas de 200, 300 madres? ¿Qué fue lo que pasó en el medio hasta que decidieron, no, el piso es, tenés 2 cerdas, tenés que entrar? O sea, ¿qué es lo que vieron que justifique esa bajada, ¿no? ¿Qué progresión, ya sea vírica o lo que fuere, que justificó esa decisión? Mira, y lamentablemente es la aparición de nuevos casos. Ok. Eh, Hasta hace unos años atrás, pongámosle que en la mitad del 2023, lamentablemente no había, o sea, lamentablemente, afortunadamente o lamentablemente, como lo queramos ver, no habíamos tenido la mala suerte de que hubiera casos en granjas comerciales que venían certificándose como negativa. O sea, yo mismo decía, no hay ninguna granja que viene siendo negativa que se haya infectado. O sea, los positivos son positivos, los que vienen haciendo sangrados periódicos se mantienen negativos. Entonces, es una enfermedad que no se está diseminando activamente. Ok. Algo pasó, pero ocurrió que en mitad de 2023 se infecta una granja muy importante en sus engordes y ahí evidentemente generó un cambio epidemiológico muy importante en la población. El virus empezó a llegar a los frigoríficos, a estar más arriba de los camiones, etc. Y bueno, eso generó un cambio radical en la situación para mi punto de vista. El tema es que de dónde vino todo esto. Y la realidad es que subestimamos, eh, eh, yo por ahí me incluyo, digamos, pero creo haber sido de las personas que advertía siempre que había que avanzar con las granjas más chicas, que había que avanzar a sangrar los engordes de múltiple origen, como se los denomina ahora, como dijo Ale, estos denominados IPPA, digamos, que son básicamente los invernes estos de múltiple origen. Eh, Evidentemente esas poblaciones de cerdo actuaron como reservorio y en algún momento se unió, se unió la cadena, como quien dice, y el virus ingresó a una población muy grande de animales y ahí se generó el brote que vimos o que generó toda la precaución, la, la preocupación actual. Si vos me decís, ¿qué importancia tienen hoy esas poblaciones chicas de animales?
la realidad es que hoy, de forma relativa, no tienen tanta importancia, porque nos explotó en otros lados, pero no significa que no tengamos que hacer nada. O sea, Claro. en algún momento vamos a volver, porque tenemos buenas vacunas y estamos vacunando y vacunando mucho, vamos a volver a una situación de estabilidad y eso lo vamos a tener que eliminar si queremos que en algún momento el plan sea de erradicación. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con la vacunación preventiva, Javi? Viste que al momento de cuando esto surge, todo el mundo quería vacunar, por las dudas. Por las dudas, sí. Y sí, surge la desesperación. Depende del nivel de exposición al que estés. Suponete, si vos tenés una situación en donde tenés una granja positiva a muy poca distancia, eh, en donde vos considerás que la bioseguridad aislada, la bioseguridad sola no te va a poder contener, bueno, puede ser una cuestión a estudiar y bueno, y habrá que discutirlo, informarlo a la autoridad competente y vacunar. Ahora bien, lo primero, o sea, esto no significa obviar los pasos previos que son la bioseguridad. O sea, extremar la Claro. bioseguridad, todos los cuidados que nos permitan mantener la enfermedad afuera. O sea, una cosa no quita la otra. Y la bioseguridad nos va a volver en que no ingrese no solamente a Augeski, cualquier otra enfermedad. Bien, Porque hoy puede ser Augeski, pasado mañana puede ser una Escherichia coli, pasado el otro día puede ser una pleuroneumonía. Eh, y cada vez que nos entra una nueva enfermedad en una granja nos puede fundir, digamos, nos puede sacar bien. del sitio comercial. Bueno, por eso también la importancia de la bioseguridad y eso, y bueno, que donde están los síntomas, más allá de que sí o sí tengan que sangrar, denunciarla, ¿no? A la granja. Bueno, vamos a habilitar, porque si son muchas las preguntas que quieren hacer, por ahí Carolina Sisek quiere hacer alguna consulta, vamos a habilitarle el micrófono. No sé si estás ahí, Carolina. Este, Hola, acá estoy. Eh, perfecto. hola a todos, hola Javier. Hola, Quería Carlos. preguntar, ¿cómo estás? Quería preguntar el tema bueno, que hablaban recién de la vacunación, que el SENASA, para vacunar necesitábamos autorización del SENASA, por más que muchas granjas se largaron a vacunar, deberían haber presentado plan de saneamiento para que habiliten la vacunación. No sé cómo lo van a manejar ahora, si se va a abrir la vacunación, si se va a poder comprar. Y otra cosa es el tema de los planes de saneamiento, ¿bien? Porque si siguen siendo los mismos, o sea, la aplicación igual de erradicar conos sin vacunación, hacer repoblación o despoblación, segregación de progenie, como dice la normativa, o eso se modificó en algo. Esa también sería otra pregunta. Y otra pregunta más que me queda ahí es la aparición de los signos clínicos, porque vos nombrabas, bueno, esta alta mortalidad en lechones lactantes, pero no sé bien si con una primoinfección aparecen los cuadros de forma aguda y aparece esta alta mortalidad, y una vez que la enfermedad se establece en la granja, por ahí estos cuadros desaparecen, tenemos cerdas que son eh, positivas, entonces está de lo que es la prevalencia intrapredio, que habla mucho la normativa, de determinar primero la prevalencia intrapredio para poder empezar a usar planes de saneamiento. Entonces, por ahí quizás que nos aclares alguna de estas dudas que surgen. Bueno, son varias Gracias. preguntas, pero son varias preguntas, gracias, Carlos. Sí, o sea, en general, si vos encontrás una granja en situación desconocida, eh, y puede pasarte que, particularmente estas granjas pequeñas, que nunca fueron sangradas, puede pasarte que te encuentres con una granja que tenga serología positiva y vos no estés viendo un síntoma evidente. Porque el animal una vez que se infectó, generó inmunidad y a partir de esa inmunidad se recuperan y son productivamente normales, particularmente, o sea, eh, cachorros y adultos. Eh, el tema es que, o sea, en ese caso, lo que necesitas es, bueno, por eso,
todos somos buenos, pero igualmente traen el resultado negativo, digamos. En ese sentido, te digo que puede haber granjas, particularmente las pequeñas, donde todos los cerdos están en contacto, es la misma persona que recorre todos los animales, que puede pasar que vos tengas una positividad amplia en la población y ningún síntoma. Y luego la enfermedad hace típicamente ciclos, como pasa con otras enfermedades. Tenés todos positivos, está bárbara la enfermedad, la granja, perdón, pasa un año, 6 meses, un año, y tenés otro pico de enfermedad. Y se vuelve a generar inmunidad y después pasa un tiempito y otro pico de enfermedad. Y habitualmente el pico de enfermedad se produce más manifiesto de vuelta en los lechones, que son lechones hijos de una madre sin anticuerpos. Por eso el pico. Vos empezás a tener algunas reproductoras negativas y esa reproductora te genera calostro negativo y esos lechones son susceptibles. En la medida que tenés un virus en el ambiente, eso se muere. No sé si te respondo la pregunta, Carlos. Y perfecto, perfecto. O sea Y que bueno, la generalmente matriz es la deberíamos tener primera. eso. Claro, La matriz- cuando introducimos las cachorras o cuando hacemos introducción de cachorras, son los que más riesgo deberíamos tener, diríamos, situaciones de estrés que haga que las adultas que están en la granja liberen virus al ambiente y bueno, y termine la sintomatología clínica. Eh, claro. Está bueno, está contestada la pregunta. Y después, bueno, era el tema de las vacunas, de esto del Ah, SENASA, vacunar o de no, si pedir no es negativo. pedir la autorización una vez que el veterinario acreditado presenta el plan de saneamiento y en base a Mm. eso, si vacuna o no, y cuál sería el criterio del SENASA, digamos, si ya tiene un criterio establecido, no sé si conversaron No, eso, el criterio de de cuándo SENASA vacunar. El criterio de SENASA es muy claro. Es que las granjas negativas eh, refuercen su bioseguridad, digamos, como premisa, digamos. Eh, Ahora bien, esto no significa que esté prohibido no vacunar. Lo que sucede es que si vos vacunás, cambiás tu estatus sanitario, digamos. Eh, lo cual no significa, si vos sos productor de carne, digamos, no cambia en nada. Lo que sí que vos vas a estar, como preguntaba Ale antes, vas a estar en una categoría en donde vos para volver a recuperar el estatus de negativo o libre, dependiendo de la cantidad de madres que tengas, vas a tener que dejar pasar un año sin vacunación y con serología negativa. Ujú. ¿Sí? Muy ¿Habrá bien. otra pregunta, Caro? Y Ahí estamos. el tema Surge de otra. Sí. bueno, cualquier cosa, viste, eso, el plan es nuevo y ahí está, viste, un poco, está escrito eso, en esa parte de lo que es vacunación. De hecho, está contemplado que si estás en una zona de alta densidad de cerdos, con mucha clínica, se puede formar tipo un ente regional y hacer una acción coordinada de esa zona, digamos, a través de una coordinación de una coprosa o lo que serían estos organismos que nuclean más a los bovinos, digamos, pero bueno, tratar de hacer una acción coordinada en una zona. Eso típicamente, bueno, hablamos siempre de ciertas áreas en donde hay mucho inverne, etcétera, por ahí poder contemplar vacunas. Y yo creo, bueno, yo estoy acá en el norte, creo que nosotros en el norte tenemos granjas que son más chicas, generalmente la mayoría de 100 para abajo, que es la mayor cantidad de productores, creo que nos vamos a llevar una sorpresa cuando se empiecen a monitorear este tipo de granjas. Ojalá sea Con positiva. sí, 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 ojalá que sean todas negativas y sea positiva la sorpresa, digamos. exactamente, pero bueno, ahí estamos esperando. ¿Tienen la Vale. Buenísimo, normativa, Gonzalo. Carolina, ustedes? ¿Les llegó? ¿Cómo? ¿Les llegó Sí, ya nos llegó la normativa de Senasa, sí. Si alguno Bueno, que está en sala no tiene la normativa, pídanosla que se la hacemos llegar, para que la estudien y la vean.
¿Algo más para agregar, Javi, que no hayamos De mi parte, nada. tocado? Yo creo que lo que sí, bueno, reforzar de vuelta el concepto. Eh, a veces medio que lo fácil es decir, bueno, voy a vacunar y nos olvidamos de la bioseguridad. Entonces, bueno, bioseguridad, bioseguridad, bioseguridad. Si yo realmente, y bueno, por ahí junto a su técnico y el mismo SENASA evalúan la granja por estar en un lugar pegado a un incendio, digamos, y bueno, vacunar está indicado. Pero bueno, eso, charlarlo y ser formales, digamos, en este sentido, ¿no? Claro, Y, claro. y actuar. Bueno, justamente el otro día, casualmente charlando con esto, con Albert Finestra, hablábamos que, bueno, que hay zonas que está el virus, ahí sí se recomienda que todas las granjas vacunen. Ahora Claro. hay zonas que están En España. libres, exactamente en España, ¿no? Zonas que están libres, no tocar, digamos, no vacunar, pero en zonas donde ya hay algunas granjas que están afectadas, convengamos también que allá las granjas son grandes, ¿no? Es decir, Y hay este, muchos cerdos. O sea, tienen 4 veces más cerdas que nosotros en la superficie de la mucho, provincia de Buenos Aires. mucho menos superficie, exactamente, exactamente. Sí, Bueno, Javier, entonces, yo tengo una consulta, una consulta. Con respecto a la vacuna, ¿qué tipo de vacuna es? ¿Y qué efectividad o eficiencia se sabe tiene al día de hoy? Porque entiendo, si bien la enfermedad está descrita de hace como 2 décadas que vos dijiste, no sé si desde esa época viene la vacuna, como para decir tiene un ruedo en la granja como para ahí, que Lo- haya habido varias versiones. las vacunas son vacunas comerciales eh, atenuadas, digamos, que significa que el virus es vivo, pero que no Ujú. genera enfermedad. Tiene la particularidad de que, que se elimina o no se elimina o se elimina muy poco de virus eh, vacunal y se transmite muy poco. Entonces, tiene un coeficiente de transmisión mucho más bajo que el 1, digamos, que es entonces, es una vacuna muy segura, lo que quiero decir. Ok, ok. Eh, y permite diferenciar infectados de vacunados porque es GE negativa, digamos. Entonces, cuando vos tenés, que significa glicoproteína E negativa. Ujú. La glicoproteína E está relacionada con la patogenicidad del virus. Entonces, justamente es la parte del virus que enferma más, digamos, por decirlo fácil, por explicarlo Bien. fácil, un poco técnico, digamos, Bien. pero bueno, Ujú. la cosa es que ese G negativo se usa para la serología. O a tener un kit serológico que te diferencia infectados de vacunados. Ah, ok. Eh, A eso apunta la claro. serología. Y las vacunas son seguras, previenen eh, sobre todo la clínica, disminuyen la transmisión o sea, y te hacen al animal más resistente a la infección y menos transmisión de virus, menos transmisor de virus. Entonces, como que se le hace más pesada la rueda de contagio al virus adentro de la granja. Ok. Esto no significa que vas a bloquear las infecciones en un periodo corto de tiempo, pero a lo largo del tiempo, con bioseguridad interna, limpieza, lavado y desinfección, flujo de producción ordenado, todo dentro, todo fuera de las instalaciones, vos vas cortando la transmisión y la rueda o la cadena de contagio se va haciendo cada vez más fina y se corta al final. Claro. Pero bueno, es un Bien. cuentito, no es tan fácil. Claro, claro, No claro, es claro. tan fácil. Y yendo un poquitito al inicio digamos, y basándonos en la experiencia que vos tuviste, digamos, yo siempre pregunto, no, digamos, nunca he estado en una necropsia y no soy veterinario, pero digo, como también mencionaste que se confunde o tiene algún grado de clínica similar a otro, si yo mm, abro un animal en el que supongo que fue muerto por Auschwitz, ¿hay algún indicador a nivel orgánico en la necropsia que me diga, sí, es esto y no por otra cosa? ¿O es por descarte que digo falleció de Auschwitz? O sea, el diagnóstico de certeza no lo vas a hacer en una necropsia. Ujú. O sea, a ver, yo tengo experiencia, me paro adentro de un galpón, que sé que tengo la enfermedad,
veo un síntoma y te voy a capaz a decir que el animal pudo morirse de Augeski. ¿Pero por qué? Porque Ok. hay todo un bagaje previo que te hago trampa, como que dice. Pero de forma segura, vos en la necropsia no vas a hacer el diagnóstico de Augeski, ni por positivo ni por negativo. Ok. Lo que te indica más fuertemente la enfermedad es lo que dije al principio, el comportamiento clínico Ok. explosivo que te genere una cierta gama de manifestaciones en las distintas edades o categorías. Y una mortalidad por encima de lo esperado en todas las categorías, incluidas las Bien. cerdas incluso. No sé Bien. si me explico. Sí, 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 sí. Y Genial. en granjas sin síntoma, lo que manda es la serología, por normativa. ¿Sí? Bien. Bien. Y Genial. es por Buenísimo. normativa porque sabemos que la serología es una excelente herramienta. Claro, ¿Sí? Lo cual no perfecto. significa que puedas usar una PCR, por ejemplo, Claro. para hacer diagnóstico, porque tiene Ujú. más velocidad en el diagnóstico. Sí, No sí. tenés el periodo de ventana entre detección entre síntoma y detección, digamos. En la Claro, serología vos tenés que esperar 14 días. Y en claro. un brote de enfermedad, 14 días pueden ser una eternidad. Claro. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Podés- Puede, vos Y podés puede- tener puede un ser brote de muy, muy tarde enfermedad, por eso. vos tenés un brote de enfermedad y tenés una sospecha, tenés una PCR positiva, vos inmediatamente tenés que salir corriendo a vacunar todos los reproductores. Y Claro. capaz que tenés chance de salvarte de parte de todas las pérdidas que te produzca la enfermedad. Claro, porque en algún momento, por más, pues digamos, vos hiciste una analogía muy certera de lo que es el herpes virus, que en el humano ya está integrado el genoma, o sea, todos somos herpes virus positivo, digamos, si se expresa o no depende de un brote de estrés que alguno pueda llegar a Pero tener. porque nosotros somos endémicos, digamos. Claro, claro, claro. ¿Existe la posibilidad de que yo tenga PCR positivo, pero nunca se exprese el virus? ¿O es indefectible que tarde o temprano me va a pegar? No se va a expresar si vos estás vacunado. Ok. O sea, si tenés una cerda vacunada, suponete. PCR positiva. Sí, puede ser que tengas eventualmente suponete en una población PCR positivo, pero si el animal está vacunado, se está infectando, pero no se está enfermando. Ok. No sé si me explico. Porque Sí, sí, tenés sí. una cierta protección vacunal que te evita la enfermedad, Ok. la clínica. O por Claro. lo menos una clínica más manifiesta. Ujú, Podés ujú. tener algo de fiebre, pero no vas a tener neumonía y te vas a morir. No sé si me Sí, explico. sí, sí, sí. Genial. Es difícil Buenísimo. decir qué es enfermedad y qué es infección, digamos. O sea, si hay infección, por definición, digamos, académica, debería haber algún cuadro de enfermedad. Tal vez Claro. quise simplificar para transmitir el mensaje, pero bueno, si me escucha algún colega purista, como quien dice, me corregiría. Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, y ya para terminar, recalcar entonces lo de la bioseguridad, Javi. Fundamental, tema bioseguridad, Y no recalcarlo, no dormirse. importa la cantidad de Tenés medios. síntomas, hacer diagnóstico rápido. Tenés serología hace un mes atrás, no te duermas, porque la serología es un monitoreo, pero no te garantiza que si vos tenés una serología negativa hace un mes atrás, no te haya infectado la semana pasada. Perfecto, perfecto. Bien, Javi, bien. muchísimas gracias por tu participación. Siempre es un placer escucharte. Anda agendando 22-23 de octubre de 2026, Congreso Porcino del Atlántico. Es muy probable que te convoquemos, así Bueno, que gracias. va a ser un placer tenerte. Sí, Recordamos entonces a toda la audiencia, a la sala, esto queda grabado, va a estar en YouTube de Abiotech. Y el día 18 de noviembre vamos a tener la última charla, el último webinar en vivo con Jorge Brunori, hablando sobre actualidad y perspectiva del sector. Y el día 3 de diciembre vamos a estar haciendo la mesa redonda, panel abierto, con todos los que estuvieron acompañándonos este año: Javier, Ramiro Llamas, Jorge Brunori y Daniel Campaña, para hacer un cierre de año y que todos puedan preguntar lo que tengan que preguntar. bien. Gracias a todos los Sí, que se sumaron, a los que si me estuvieron con nosotros. permitís, si me permitís un segundito, Ale, nuevamente quiero agradecerte
bueno, a los que están presentes acá, que veo muchos nombres repetidos, entonces nos vienen siguiendo en estos webinarios. Javier, gracias a vos por tu tiempo, digamos, muy clara la charla y esta discusión interna como para poder desasnarnos un poco más. Y bueno, el objetivo nuestro es justamente esto, ¿no? Es independientemente de lo comercial, es brindar el conocimiento que los productores necesitan, ¿no? Acercarle este tipo de cosas. Y bueno, de la mano tuya, hoy, Javier, la verdad, superlativo. Así que te agradezco nuevamente como persona y como representante de Abiotech acá, y a los que participaron acá en la sala también. Gracias por el tiempo y Ale, a vos como siempre. Un placer. Saludamos a Cintia, que bueno, estaba presente, Cintia también ahí presenciando, ¿eh? Otra gran profesional que tenemos. Nos reencontramos entonces el 18 de noviembre a las 19:30 como siempre, Exactamente. con el nuevo webinar de Abiotech con Jorge Brunari. Así es. Muchísimas gracias a todos. Nos Un placer. abrazo para todos. Chao. Buenas noches a todos. Gracias. Adiós.